La paz de Dios sea con ustedes, amados hermanos. Continuaremos con la lectura, el juicio y la cosecha. Bajo el subtítulo, los primeros frutos con la gavilla mecida y los panes mecidos. Siendo la gavilla mecida de tallos cortados de grano, significa que eran frutos para ser cosechados. Y como la gavilla iba a ser ofrendada antes de haber metido la hoz en el grano y juntarlo en gavillas, manojos, obviamente señalaba a una cosecha espiritual de primeros frutos que habrían de ser recogidos. En el Pentecostés, 50 días después que la gavilla típica era ofrendada, todo Israel debía ofrendar nuevo presente al Señor. 2 panes mecidos, cocidos con la levadura por primicias al Señor. Levíticos 23, 16, 17. Tanto la gavilla mecida como los panes mecidos eran ofrendas de agradecimiento por los primeros frutos. Una era dedicada al comienzo de la siega y la otra al terminar la misma. En contraste con la gavilla mecida de tallos cortados de grano, prefigurando frutos para ser recogidos después que la gavilla era ofrendada. Los panes mecidos, siendo un producto ya completo, significa frutos previamente recogidos. Para comprender mejor el significado de estas 3 fiestas ceremoniales tan importantes para la salvación, ver la gráfica en la página 77. Veremos que el mandamiento en cuanto a la observancia del 7º día de la semana, sábado, favor de referirse a la ilustración gráfica ya mencionada, así como la ordenanza en relación a la observancia de las fiestas ceremoniales anuales, fueron registradas en el capítulo 23, versículo 3 de Levítico. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no confundir una verdad con la otra. La gavilla mecida debía ser ofrecida el día siguiente al sábado, es decir, el primer día de la semana, conocido hoy comúnmente como domingo. Esta ofrenda debía ser presentada no en un día especial del mes, sino en un día especial de la semana, antes de haber cortado el grano y haberlo juntado en manojos. Levíticos 23, 11, 14. Viendo justamente al tiempo exacto, en la estación de los primeros frutos, la semana pascual era el periodo en el cual usualmente se ofrecía la gavilla mecida ante el Señor, en su ritual proféticamente proyectando a Cristo, el antitipo de la gavilla mecida. Por más de 1000 años, la fiesta anual de la gavilla mecida señalaba a su evento antitípico futuro, la resurrección de Cristo. Y como Cristo resucitó en el mismo día que la gavilla mecida iba a ser ofrecida, el día después del sábado, que nadie atribuya esto a manera coincidencia o a ninguna otra causa ajena al designio divino. Cristo estaba representado por la gavilla agitada, declara el espíritu de profecía, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor, deseado de todas las gentes, página 729. Así, Cristo, las primicias y aquellos quienes se levantaron de la tumba con él cuando resucitó, siendo levantados para vida eterna, fueron el antitipo de la gavilla mecida de los muertos. Y puesto que la gavilla mecida del grano señalaba hacia adelante a la recolección de los primeros frutos del campo, también aquellos que resucitaron con Cristo, siendo las primicias de los muertos, señalaban hacia adelante a la recolección de las primicias del Evangelio, los 120 discípulos. Pero como aquellos que se levantaron con Cristo ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y la tumba, ellos a su vez vinieron a ser un tipo viviente de
la gavilla mecida de los vivos. Igual como Cristo resucitó en el mismo día en que la gavilla iba a ser ofrecida, el Espíritu Santo de la misma manera descendió sobre los 120 discípulos en el mismo día en que los panes mecidos eran presentados delante del Señor. Por consiguiente, el Pentecostés apostólico fue el prototipo del Pentecostés ceremonial, el día en que se ofrecían los panes mecidos. Y por cuanto la gavilla mecida era figura de Cristo y de aquellos que resucitaron con él como los primeros de las primicias de los muertos, por lo tanto, los panes mecidos fueron una figura de los 120 discípulos llenos del Espíritu Santo, quienes fueron el complemento de los primeros frutos de los muertos y que fueron recogidos después de la resurrección. De estos hechos podemos ver más claramente que aquellos que Cristo tomó con él fueron la gavilla mecida viviente y la única que ha sido ofrecida en el santuario celestial, y que como resultado de entre los muertos son las primicias de los muertos, mientras que como vivientes perpetuamente delante del Padre son la gavilla mecida viviente de las primicias de los vivos, los 144,000 siervos de Dios, quienes en orden preceden a los segundos frutos y la fiesta de los tabernáculos. Esta lectura continuará. Que Dios les bendiga, es mi oración.